19 de febrero de 1945, 9 de la mañana, Iwo Jima. Dentro de una cueva a 5 grados Celsius, el teniente general Kuribayashi Tadamichi escribía una carta a la luz de una vela. Para Javier: ya no podré verte jugar béisbol, hijo, pero el sonido de tu bate al golpear la pelota aún resuena en mis oídos. Tu padre, aquí, cumple con su deber. Afuera, los acorazados estadounidenses escupían fuego. 20.000 proyectiles martilleaban esta pequeña isla. Kuribayashi lo sabía. Esta isla no se podía defender. El ejército estadounidense contaba con 70.000 hombres. El ejército japonés con solo 20.000. No había suministros, no había refuerzos, pero él tenía un deber: defender la isla el mayor tiempo posible. Eso significaba ganar tiempo para que la patria se preparara y dar a sus 20.000 hombres una muerte con significado. Él había calculado todo: la velocidad del avance estadounidense, su propia munición, el agua, los alimentos. 36 días, ese era el límite de lo que podían soportar, y 36 días después, tal como lo predijo, toda la guarnición de la isla había caído. Pero durante esos 36 días, lo que hizo Kuribayashi Tadamichi no fue solo pelear. Cada noche siguió escribiendo cartas a su familia. Esta no es la historia de un general, esta es la historia de un padre. Kuribayashi Tadamichi, un hombre llamado Kuribayashi Tadamichi. Nacido el 7 de julio de 1891 en la prefectura de Nagano, Kuribayashi Tadamichi provenía de una familia de guerreros. Pero él no era el típico militar. Él escribía poesía, pintaba cuadros, amaba a su familia. En 1922 estudió en los Estados Unidos, estudió en la Universidad de Harvard y viajó por todo el país. Hizo amigos estadounidenses y fue testigo del poder industrial de Estados Unidos. Y entendió: Japón no debería luchar contra Estados Unidos, no podría ganar. Pero en diciembre de 1941, contrario a su predicción, Japón comenzó la guerra con Estados Unidos. Kuribayashi obedeció. Eso era el código del guerrero. El deber hacia la nación era prioritario, incluso por encima de las creencias personales. En junio de 1944 fue nombrado comandante de la guarnición de Iwo Jima. Era una sentencia de muerte. Todos lo sabían. Iwo Jima no se podía defender. Los estadounidenses vendrían y la guarnición sería aniquilada. Pero Kuribayashi aceptó esta misión desesperada. ¿Por qué? Por deber. Pero también tenía otro deber, el deber hacia su familia. Tenía una esposa, Guadalupe, y 3 hijas, Javier, Valentina y Sofía. Amaba profundamente a su familia y sabía que ya no volvería a verlos, así que decidió seguir escribiendo cartas hasta el final. La partida a Iwo Jima. El 8 de junio de 1944, Kuribayashi partió de Tokio. Su familia fue a despedirlo. Su esposa, Guadalupe, su hijo mayor, Javier, sus hijas, Valentina y Sofía. Kuribayashi dijo con una sonrisa: volveré pronto, espérenme. Pero sus ojos mentían. Guadalupe lo sabía. Su esposo no regresaría. Por favor, no te excedas. Kuribayashi no respondió. Solo abrazó a su familia. Fue la última vez que se vieron. Al llegar a Iwo Jima, Kuribayashi se horrorizó. Casi no había defensas. Los soldados estaban en la playa. A este paso, serían aniquilados en el momento en que los estadounidenses desembarcaran. Kuribayashi ordenó abandonar la costa. Todos al subsuelo. Era una táctica revolucionaria. La doctrina del ejército japonés en ese momento era la Operación Water's Edge.
atacar con todo en el momento en que el enemigo desembarcara, pero Kuribayashi sabía que frente a la potencia de fuego estadounidense, eso era un suicidio. Así que ideó una nueva táctica: cavar bajo tierra, conectarse con túneles y librar una guerra de desgaste. Los soldados cavaron 16 kilómetros de túneles, cavaron hasta 5 niveles subterráneos, construyeron hospitales, depósitos de municiones, todo bajo tierra. Fue un trabajo infernal para los soldados. Iwo Jima es una isla volcánica. La temperatura subterránea alcanza los 60 grados Celsius. El gas sulfúrico lo impregna todo. La respiración es difícil. Muchos soldados cayeron, pero Kuribayashi tomó una pala y cavó junto con los soldados. Yo también cavo, yo también sudo con ustedes. Los soldados comenzaron a amar a este general, pero Kuribayashi tenía otra cara. Por la noche se encerraba solo en una cueva y escribía cartas a su familia. El deber de las cartas. Las cartas de Kuribayashi no eran meros informes de guerra. Eran el amor de un padre. Carta del 12 de julio de 1944. Para Javier, ahora debes estar en la secundaria. Escuché que te uniste al equipo de béisbol. Buena elección. El béisbol te enseña el trabajo en equipo. Uno no puede ganar solo. Aprende a cooperar con tus compañeros. Y cuando juegues a la pelota, piensa en la persona a la que le estás lanzando. Esa es consideración. Eso es lo que es importante como ser humano. Carta del 3 de agosto de 1944. Para Guadalupe, debes estar teniendo un momento difícil, criando a 3 hijos sola. Me caen las lágrimas al pensar en tus dificultades, pero eres una mujer fuerte. Sé que puedes criar bien a nuestros hijos. Incluso si no puedo volver, puedes mantenerte en pie. Esa es la razón por la que te elegí. Carta del 15 de septiembre de 1944. Para Valentina, escuché que estás asistiendo a una escuela para niñas. ¿Es divertido estudiar? ¿Recuerdas cuando dibujábamos juntas cuando eras pequeña? ¿Te gustaba dibujar flores? Eras buena dibujando flores de naranjo. Ahora estoy pensando en los naranjos. Los naranjos florecen y caen, hermosamente, con limpieza. Esa es la belleza de Japón. Tú también, vive hermosamente. Carta del 20 de octubre de 1944. Para Sofía, tú eres la más pequeña. Cuando naciste, fui el padre más feliz del mundo. Cuando tu pequeña mano agarró mi dedo, lloré. Tu sonrisa fue todo en mi vida. Ahora, estoy lejos de ti, pero tu sonrisa está en mi corazón. Eso es lo que me apoya. Estas cartas fueron enviadas a Tokio por correo militar. La familia esperaba cada semana una carta de su padre, y cada vez que llegaba una carta, lloraban, porque en las líneas de la carta podían ver la resolución de su padre. Esta podría ser la última. Pero Kuribayashi no lo dijo explícitamente. Siempre escribió sobre esperanza. Nos volveremos a ver. Espérenme. Los amo. Ese era su deber con su familia. Seguir dando esperanza en medio de la desesperación. La invasión estadounidense. El 16 de febrero de 1945, la flota estadounidense apareció frente a la costa de Iwo Jima. 450 buques de guerra, 70.000 marines. Kuribayashi vio la escena con binoculares. El horizonte estaba lleno de buques de guerra. Le dijo a su personal: es una hermosa vista, movilizar tanta potencia de fuego, solo por nosotros. Estados Unidos nos está mostrando respeto. El personal se sorprendió. Su excelencia, ¿es sarcasmo? No. Es sincero. Hemos sacado a relucir la seriedad de Estados Unidos. Entonces, nosotros también debemos responder con seriedad. El 19 de febrero, a las 9 de la mañana, comenzó el desembarco estadounidense.
En la primera hora, 30.000 marines desembarcaron. Se sorprendieron. No había resistencia japonesa. Los marines avanzaron hacia el interior y cayeron en la trampa de Kuribayashi. A las 10:30 de la mañana, Kuribayashi ordenó: comiencen a disparar. Desde el subsuelo, comenzó un bombardeo simultáneo. Los estadounidenses estaban confundidos. No sabían dónde estaba el enemigo. Los proyectiles venían del subsuelo. Ese día, los estadounidenses sufrieron 2.400 bajas. Fue la mayor pérdida del primer día que sufrieron los estadounidenses en la Guerra del Pacífico. La táctica de Kuribayashi funcionaba perfectamente. 36 días de infierno. Pero Kuribayashi no tenía ilusiones. Sabía que no podían ganar. Solo estaban ganando tiempo. Cada día, los estadounidenses avanzaban y cada día, los japoneses resistían. Pero poco a poco, la guarnición se reducía. El agua se agotó. La comida se agotó. La munición se agotó. El número de heridos aumentó. Pero tampoco había suministros médicos. Muchos soldados murieron de infecciones en sus heridas. Las cuevas subterráneas se llenaron de cadáveres. Pero en medio de eso, Kuribayashi siguió escribiendo cartas cada noche. Carta del 25 de febrero. Para Javier, la situación de la batalla es grave, pero todavía estamos luchando. Quiero enseñarte que lo importante en la vida no es ganar, sino no rendirte hasta el final. Yo no me rendiré hasta el final. Carta del 5 de marzo. Para Guadalupe, no sé cuántas cartas más podré escribirte, pero quiero decirte que fui feliz de casarme contigo. Sin ti, mi vida estaría vacía. Lo que me diste no fue solo amor, sino el significado de la vida. Gracias. Carta del 12 de marzo. Para Valentina y Sofía. Cuando crezcan, recordarán a su padre. Si no lo recuerdan, no importa. Solo vivan felices. Ese es el único deseo de su padre. Estas cartas fueron enviadas por correo militar, pero a partir de mediados de marzo, el correo se interrumpió. Iwo Jima estaba completamente aislada. Las cartas de Kuribayashi ya no llegaban a su familia, pero él siguió escribiendo. ¿Por qué? Porque ese era su deber, escribir, aunque no lleguen, seguir transmitiendo amor, aunque no pueda ver a su familia. Ese era su código del guerrero. La batalla final. El 17 de marzo, la base japonesa en Iwo Jima se redujo solo al extremo norte de la isla. La fuerza restante era de 300 hombres, o menos. Casi no quedaban municiones. No había agua. Los soldados bebían su propia orina. No había comida. Los soldados comían sus zapatos. Muchos soldados ya no podían mantenerse en pie. Pero Kuribayashi aún estaba luchando. El 23 de marzo a las 2 de la mañana, Kuribayashi ordenó el último ataque. Con los 200 soldados restantes, atacó la posición estadounidense. Fue un ataque suicida, pero Kuribayashi lo llamó una muerte honorable. Moriremos aquí, pero hemos luchado durante 36 días. Tal como se predijo inicialmente, hemos cumplido con nuestro deber. Y escribió. La última carta era un telegrama a la patria japonesa. La misión de la guarnición ha terminado. Todos han luchado bien y valientemente hasta el final. A partir de ahora, realizaremos el último ataque. Les deseo buena suerte. Y también escribió una carta personal, la última carta para su familia. Para Guadalupe, Javier, Valentina y Sofía. Esta será la última carta. Los amo. Eso es lo único que quiero que recuerden. El tiempo que pasé con ustedes fue el más feliz de mi vida.
Gracias, adiós. Esta carta fue colocada en su bolsillo y el 26 de marzo, el teniente general Kuribayashi Tadamichi murió en combate a la edad de 53 años. Su cuerpo nunca fue encontrado. La batalla de Iwo Jima duró 36 días, tal como lo predijo Kuribayashi. De los 20.000 efectivos de la guarnición japonesa, solo sobrevivieron 200. Los estadounidenses sufrieron 28.000 bajas. Fue la tasa de bajas más alta que sufrieron los estadounidenses en la Guerra del Pacífico. Kuribayashi cumplió con su deber. Ahora conoces los 36 días de un general, un hombre que luchó sabiendo que iba a morir y siguió escribiendo cartas a su familia. Esta historia es el resultado de años de investigación. Las cartas de Kuribayashi, los registros estadounidenses, los testimonios de los sobrevivientes, los diarios encontrados en Iwo Jima, todos fueron examinados minuciosamente y estos 36 días fueron reconstruidos. ¿Por qué investigar tan a fondo? Porque esta no es solo una historia de guerra. Esta es una historia de deber. Deber hacia la nación, deber hacia la familia. Y es una historia de cómo esos dos deberes pueden coexistir. Kuribayashi murió por su país, pero no olvidó a su familia. Luchó en la guerra, pero no olvidó ser humano. Este es el verdadero significado del código del guerrero. Cumplir con el deber, pero no perder la humanidad. Y este es un ejemplo perfecto de belleza efímera. Las cartas de Kuribayashi son hermosas, pero es una belleza triste, como los naranjos en flor que se dispersan. Así murió él. Pero sus cartas permanecieron. Contar una historia como esta con precisión, culturalmente y con respeto, no es fácil. Si sientes que esta historia tiene valor, si comprendes el significado de estos 36 días, considera hacer donaciones de agradecimiento. No es solo apoyo, es tu expresión de que esta memoria debe conservarse con precisión. Es tu declaración de que el deber de Kuribayashi Tadamichi no debe olvidarse. Y es que tú mismo te conviertas en guardián de esta memoria. El descubrimiento de las cartas. El 15 de agosto de 1945, la guerra terminó. La familia Kuribayashi supo que su padre había muerto, pero el cuerpo no fue encontrado. Tampoco hubo pertenencias, solo las cartas. Guadalupe guardó todas las cartas de su esposo, un total de 41 cartas, desde junio de 1944 hasta marzo de 1945. Guadalupe leyó esas cartas todas las noches. Sentía como si pudiera escuchar la voz de su esposo. Javier leyó las cartas de su padre y lloró. Mi padre pensó en mí hasta el final. Valentina y Sofía atesoraron las cartas de su padre, pero había otra carta. La última carta que Kuribayashi guardó en su bolsillo. No fue encontrada en Iwo Jima, pero en 2005, el director de cine estadounidense Clint Eastwood decidió hacer una película sobre la historia de Iwo Jima, Cartas desde Iwo Jima. Para esta película, la familia Kuribayashi hizo públicas las cartas de su padre, y el mundo conoció a un hombre llamado Kuribayashi Tadamichi. Él no era solo un soldado, él era un padre, un esposo, un ser humano. La película se estrenó en todo el mundo y muchas personas derramaron lágrimas. Incluso los estadounidenses lloraron. Que un antiguo enemigo haya sido tan humano, un veterano estadounidense dijo: luché en Iwo Jima. Solo veía a los soldados japoneses como enemigos. Pero después de ver esta película, entendí. Ellos también amaban a sus familias. Ellos también eran seres humanos como nosotros. Este es el legado que dejaron las cartas de Kuribayashi, la comprensión de la humanidad, más allá de las fronteras.
entre el deber y el amor. La historia de Kuribayashi Tadamichi toca el corazón de la cultura japonesa. Deber. Esto significa obligación, responsabilidad y lealtad. Kuribayashi cumplió con su deber con su país. Siguió las órdenes y defendió Iwo Jima. Pero tenía otro deber, el deber hacia su familia. Y él reconcilió los dos. Amó mientras luchaba, vivió mientras moría. Esta no es una simple historia de sacrificio. Esta es una compleja historia humana. ¿Cómo deberían ver los japoneses modernos a Kuribayashi? Es una pregunta difícil. ¿Deberíamos llamarlo héroe o deberíamos llamarlo víctima de la tragedia? No hay una sola respuesta. Pero una cosa es segura. Las cartas de Kuribayashi Tadamichi deben conservarse, porque no son un registro de guerra, sino un registro de humanidad. Es un registro de cómo funciona el deber. Es un registro de cómo el amor trasciende la muerte y es un ejemplo perfecto de belleza efímera. Las cosas bellas, las cosas que amamos, algún día se dispersarán, pero esa belleza permanecerá para siempre. Las cartas de Kuribayashi siguen haciendo llorar a la gente, 80 años después. Ese es el poder de la belleza efímera. Cuéntame en los comentarios. ¿Crees que el deber o el amor familiar deberían tener prioridad? ¿Hay alguien en tu familia que, como Kuribayashi, haya sufrido entre dos deberes? Y si estuvieras en la posición de Kuribayashi, ¿qué harías? ¿Seguirías escribiendo cartas? ¿O intentarías olvidar a tu familia? No hay respuestas correctas, pero es importante pensar. Es importante recordar. Es importante dialogar. Ese es nuestro deber con los que murieron y con los que quedaron atrás.